puse un video hace un rato, unos clips de una colega mía que decía, ¿verdad? Si prácticamente tú le tienes que pedir permiso a tu equipo de trabajo, a tus empleados, para que ellos te digan cómo pagarles, entonces no tienes un negocio, tienes un empleo, ¿verdad? Lo que ella decía. Ahora no solamente tienes un jefe, a lo mejor, cuando trabajabas en una empresa, ahora tienes 5 o 10 personas que son tus empleados. Entonces uno tiene que ponerse en ese papel de líder, señores. Uno tiene que decidir qué es lo mejor para la empresa. Si seguimos pagando así como vengo pagando, la gente ha venido pagando en efectivo, en cash. Si vienen pagando con $10.99 y realmente son W2, porque lo son, realmente lo son empleados. Nada más que se les paguen $10.99, los misclasifican. Y muchas de las veces es porque ellos dicen, no, es que yo no quiero que me quites taxas. ¿Cómo? O sea, tú sí quieres que yo pague tus taxas, pero tú no quieres pagarlas. O sea, tú quieres prácticamente todo para la bolsa, ¿verdad? Si te pago 800, 900, 600, 500, $1,000, etcétera, etcétera, tú quieres ganar tus $1,000 así, libres, y que yo pague las taxas por ti. No, señor. Es la regla de la empresa. En toda empresa hay reglas. Cuando yo trabajaba para una compañía había reglas. Entonces ahí yo no escogía que, no, págame en $10.99. No, ahora quiero que me pagues en W2. Y aquí muchas de las veces, una semana dicen, no, págame yo quiero que me pagues con W2. Y ya ven, a la semana o a las 2 semanas dicen, wow, me quitan demasiado impuesto. No, ¿cómo? No, mejor cámbiame $10.99. No, o sea, o estamos o no estamos. O sea, hay que revisar eso. No se puede por eso es bien importante generar un contrato, ¿verdad? Cuando entra la persona y decirle, mira, así se va a pagar. No, yo no quiero que me pague. No, pues, lo siento, aquí así se trabaja, señor. No, pues bueno, entonces me voy a ir a otro. Claro, adelante, te puedes ir a otro lugar. O sea, te está diciendo que así, no se te está dando la opción, ¿verdad? No se te está dando la opción de que te voy a pagar con $10.99 para no quitarte impuesto. Así se paga, o sea, se paga con W2, es lo que se tiene que hacer y es lo que se hace. O sea, no damos no hay otra opción, ¿verdad? Es la única opción que hay. Entonces hay que analizar eso, hay que revisar eso, esa organización que prácticamente toda empresa debe tener. No le puedes dar la opción a la persona de que, no, yo si no trabajo contigo. Oye, pues tú no me mandas, o sea, hay un manager, hay un gerente, hay un presidente de la empresa. Ya las decisiones vienen de arriba, no es que tú vas a decidir cómo pagarte. O sea, uno es el que decide. Así que póngase de líder, señora. Póngase de líder. Como dice mi colega Laurelena Martínez, hay que ponernos de líder. De líderes es lo que es lo que está. Si te gusta bien y si no, adelante. ¿Verdad? Saludos, señores. Que tengan buen día.